de la preeclampsia, se decía, esta es una preeclampsia con criterios de severidad. Pues ahora lo han sacado. Ya pasan unos meses, pasan 2 años y lo vuelven a meter otra vez. O sea, hay cosas que ellos mismos, los estudiosos, no se ponen de acuerdo. Por eso es que para ese tipo de exámenes, quienes hacen exámenes tienen que tratar de que su pregunta no sea anulada, obviamente, porque ustedes y yo también estoy dando un examen y si yo creo que he contestado bien, yo también le meto juicio, ¿no? Más aún si están en juego mis puntos, ¿no? Y esos puntos van para mi ENAM y ustedes saben todo lo que jala eso, ¿no? Tu resultado de ENAM es como si te pusieran un sello ahí, pues lo vas a llevar, ¿no? Hasta tu residencial y los trabajos que vayas a hacer, todo eso sirve. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Esto, como vuelvo a cambiar, sigue cambiando. Constantemente cambia. Esto de la proteinuria que le ponen mayor o igual a 5 también. Era 3, ahora es 5. Eso cambia constantemente. Por eso es que quien les pregunte tendría que decirles a qué guía se refiere. O en todo caso, yo lo que hago es, les digo a los alumnos, va a valer lo que yo he puesto ahí para cuestiones de A, B, C, D, ¿no? Esta es una lista donde están los más frecuentes, que lo voy a mencionar, que podrían o no estar en la mayoría de las guías. Basta que yo encuentre uno de estos para yo considerar que es una preeclampsia con criterio de severidad. Por ejemplo, si yo encuentro una presión arterial sistólica mayor o igual de 160 o una presión arterial sistólica mayor o igual de 110, que era el caso 1 que les presenté, eso ustedes pueden poner preeclampsia con criterio de severidad. Basta uno, suficiente. Proteinuria mayor o igual de 2 gramos, oliguria, creatinina sérica mayor de 1.2, que me diga que tiene molestias visuales, que ve borroso, que tiene escotomas, que tiene una cefalea muy intensa, obviamente si tiene amadrosis, ya todas estas molestias deberíamos de considerar lo que se trata de una preeclampsia con criterios de severidad. Si toma el pulmón, si hay cianosis, definitivamente que sí. Si las plaquetas bajan, hay una plaquetopenia. Si el producto de la gestación ya está con un retardo de crecimiento intrauterino, aunque como vuelvo a repetir, lo han vuelto a sacar. Lo cierto es que ustedes como estudiantes tienen que tener bien claro cuándo debo yo terminar el embarazo. ¿Cuándo yo debo terminar? Yo debo terminar, obviamente, como médico, lo que cuido es la vida. Yo voy a terminar ese embarazo por la mamá o voy a terminar ese embarazo por el producto, ¿no? Por el bebé. ¿Por qué terminaría yo el embarazo por la mamá? Si tiene plaquetopenia, si persiste la presión alta, si existen signos de un pródromo de eclampsia, o si ya convulsionó, obviamente, ¿qué voy a esperar, no? Si ya hace eclampsia, el embarazo se tiene que terminar. Si hay un deterioro progresivo de una función hepática, renal, comienza a orinar mucho menos, entonces yo ya debo pensar en terminar ese embarazo. Si me aparece hemorragia cerebral, edema de pulmón, si me hace un DPP, el caso que han discutido ayer, ¿no? Ocurre esto y, por supuesto, si hay una ruptura hepática, esto se tiene que terminar. Ahí no hay que dice la COVID, que dice la FIGO y tanta cosa. Es la mamá y punto, y se termina el embarazo. Y aquí, obviamente, se termina el embarazo cuando ese feto no está bien, cuando entra en sufrimiento fetal. Ahí no hay vuelta que dar. Ahí está claro, no tienen ninguna duda. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones? Obviamente, DPP, que es lo que ustedes han visto en el caso que se discutió, eclampsia, HERT, un accidente de cerebrovascular, o DCB, como lo llaman ahora, si está en coma, si hace una crisis hipertensiva, si hay una ruptura hepática, si hay una coagulopatía, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, edema agudo de pulmón, síndrome de difusión multiorgánica. Si es inminente la muerte, obviamente eso se le atañe pues a complicaciones de la preeclampsia. Estos son los sistemas
a los que hace daño la preeclampsia, porque en realidad es una enfermedad sistémica, ¿sí? No es una enfermedad de un solo órgano. Ataca a la cuestión pues, cardiovascular, hematológica, renal, neurológica y a otros sistemas. Complicaciones para el producto, retardo en el crecimiento, la prematuridad que es tremenda. Nosotros somos un país que tenemos serios problemas. Hace poco esta señora que salió a denunciar con los trillizos, ¿no?, en la maternidad y las cunitas que no había y no sé cuántas cosas, es precisamente porque ustedes en los hospitales que están rotando, fíjense, la tasa de prematuridad que hay en todos los hospitales es tremenda, ¿no? Es tremenda. Y muchos de ellos es pues, por preeclampsia, ¿no? Distrés respiratorio, ¿no?, que el producto está fuera de su claustro y no puede respirar solo porque es prematuro, depresión, asfixia y por supuesto muerte fetal, que es una de las principales causas de muerte fetal en el mundo, ¿no? ¿En quién debemos de sospechar? Yo siempre les digo a ustedes, cuando ustedes estén haciendo sus serums, ustedes tienen que indagar, tienen que averiguar, tienen que preguntar sobre historia de hipertensión en la familia, en las hermanas, en el papá, en la historia familiar de preeclampsias, la historia de presión arterial alta en la familia, la raza, ¿sí?, la malnutrición. Hay que averiguar cuándo empezó a controlarse. Generalmente nunca se controlan en el primero o segundo trimestre, empiezan a controlarse tarde. No tenemos presión arterial basal, se nos hace más difícil el problema. Este dato de preguntar si este nuevo hijo es producto de otro embarazo, es decir, de otro hombre, es decir, de otro semen, es también un factor, porque se habla de que está inmiscuido un tema inmunológico de un semen nuevo, ¿no? Al exponerse la mujer a un semen nuevo, no conocido, hay una reacción inmunológica y de no haber tenido preeclampsia en los otros embarazos, en este lo puede tener. La edad se presenta más en adolescentes o en mujeres añosas, que le llamamos. En la que se embaraza por primera vez es donde más debemos de tener más acuciosidad. Como siempre les digo, embarazo múltiple, ustedes ven un embarazo múltiple en el serum, suéltenlo, mándenlo a un hospital. Si es diabética, no dejen que llegue a término con ustedes, tienen que referirla con anticipación. Si ya ven que tiene alguna otra alteración, tienen que deshacerse de ella, ¿no? Indaguen sobre cefalea, molestias visuales, molestias auditivas, dolor en el epigástrico, que son los síntomas por cómo aparece. Esta de prueba de Gann, de rodamiento, que también les estoy dejando un archivo. Y por supuesto vigilar la presión, la curva de peso, y vuelvo a repetir, la presión arterial la toman ustedes mismos, ¿sí? No dejen esa responsabilidad. Si estamos hablando de que la presión arterial es lo básico para detectar preeclámptica, les estoy contando las anécdotas que la mitad no sabe tomar la presión, les estoy contando de que he hecho siempre encuestas y la mitad no sabe, entonces no cometamos el mismo error, ¿no? Es de inteligentes no cometer los errores que ya cometí o que veo que otros cometen. Tomen la presión arterial ustedes mismos, no lo dejen que lo haga la técnica. No lo dejen que lo haga la interna de obstetricia, no lo dejen que lo haga la enfermera, no lo dejen que lo haga la obstetriz. Tómenle ustedes mismos. Les estoy dejando un archivo de ruido del Korokov. Entren a internet, vean y escuchen audios sobre toma de PA. ¿Sí? Esa es la mejor recomendación que les puedo hacer antes de hablar de ACOF y de todas esas cosas que les estoy diciendo. Todo bien su presión arterial, eso es lo mejor. Vuelvo a repetir, el doctor Pacheco, una eminencia peruana, él en sus exposiciones dice lo que yo estoy repitiendo, o sea, no lo digo yo, lo dice él. No hay un beca para TV, hay la historia clínica, Observen la curva de peso, cuánto ha aumentado de peso la paciente. Observen su índice de masa corporal, las gorditas o las que aumentan mucho de peso son las que más propensas son a hacer este cuadro de preeclampsia. Factores de riesgo, que es lo que les estoy hablando. Hay varias cositas de esto respecto a la anamnesis. Raza, nivel cultural, nulliparidad,
diabetes, obesidad, problema de tiroides, Cushing, y todo esto es en base a una buena anamnesis. Cuadros clínicos hay varios, y eso es precisamente lo que confunde al médico joven, al nuevo, ¿no? Hablamos de preeclampsia leve, según los parámetros que les acabo de indicar y les estoy explicando hace un momento. La severa, porque la moderada fue anulada. Simplemente recalcar que como es un problema sistémico, no nos podemos estar tranquilos si tenemos una leve, porque la leve se puede convertir en severa. Bueno, lo de la eclampsia también ya les estuve diciendo, de eso también ya les he hablado. El gel también tiene sus parámetros. Ahora, lo otro que también nos hacen confundir con el gel es que hay gel tipo 1, hay gel tipo 2, hay gel tipo 3, ¿no? O sea, eso al estudiante lo rayan con mayor razón todavía, ¿no? El diagnóstico diferencial, por si acaso, jóvenes, esto no es tan fácil, ¿eh? Nosotros cuando discutimos, ya sea en salud o en el Ministerio de Salud, una muerte materna, y donde hay muchos especialistas de diversos hospitales, muchas veces acudimos al análisis de la muerte materna. Finalmente la mujer se muere y aunque ustedes no crean, no sabemos de qué se murió. Y una de las cosas con las cuales se confunde mucho son estas, ¿no? El gel se puede confundir con un hígado graso, con un PTI, o con un síndrome urémico hemolítico. Ustedes dirán que sí, se confunde. Como vuelvo a repetir, en varios hospitales donde estamos un montón de especialistas, no solo ginecólogos, sino internistas, intensivistas, gastros, y no nos ponemos de acuerdo. O sea que no es una cosa tan fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos dos, el gel y el hígado graso, se confunden. Se confunden. Y uno diría, bueno, entonces, ¿por qué no le hacen una biopsia cuando está grave? ¿Y quién le va a hacer una biopsia a una mujer que está así? ¿A quién va a querer hacer una biopsia a un hígado en ese momento que de repente está así? O sea, nadie, ¿no? O sea, no es tan fácil la cosa. La crónica que se le agrega la preeclampsia, la que es hipertensa tardía y transitoria. La transitoria, más que todo, es un diagnóstico, digamos, que se hace por exclusión, cuando ya nació el bebé y ya en el puerperio inmediato me hace un poquito de presión arterial alta y luego pasan unos días y se acabó todo. Esa es probablemente la que sea pero eso se llama más que todo por inclusión, ¿no? Hablemos un poquito sobre la fisiopatología. Es la enfermedad de las teorías. Se hablan de muchas teorías: una teoría genética, inmunológica, endocrinológica, de nutrición, infecciosa. Se habla de un montón de cosas, pero lo cierto es que ninguna puede demostrar cuál es la verdadera causa. Lo cierto es que yo esto siempre les resalto, lo cierto es que ustedes, esto que voy a mencionar en estos momentos, es lo que ustedes deben de estar pensando en lo que pasa en la preeclampsia. En la preeclampsia lo que sucede básicamente, sea cual sea la causa primaria, que hasta ahora no se sabe, lo que ocurre es esto que vamos a ver. ¿Qué cosa es lo que pasa? Lo cierto es que sea quien sea el culpable, lo que va a ocasionar es una alteración en la invasión tromboblástica de las arterias espirales, una transformación fisiológica incompleta y una disfunción endotelial. Es de suponer que la placenta debe insertarse en una parte del útero de una manera que le vamos a llamar fisiológicamente completa. O sea, llega a entrar, a implantarse en forma completa. Para que sea normal tiene que ser completa. Cuando esta inserción de la placenta no es completa, sino incompleta, ahí empieza el problema. Y esto causa que en el endotelio sucedan una serie de alteraciones. Normalmente, en un embarazo normal, sin preeclampsia, el tromboblasto invade las arterias espirales del plato basal y del tercio interno del miometrio. Eso es lo normal. Y va a reemplazar sus células endoteliales y luego va a destruir una capa musculoelástica, con lo cual la circulación útero-placentaria queda convertida en un territorio de baja resistencia. Es decir, se pasan la sangre arterial, la sangre venosa, sin ofrecerle uno resistencia al otro. Es decir, lo que va a pasar de aquí de la placenta hacia el otro lado va y viene sin resistencia.
Cuando esta resistencia aumenta, porque esto fue incompleto, para que venza esta resistencia se va a necesitar mayor presión, es decir, ya no vas a tener pues 11,7. Como la resistencia ha aumentado, tú necesitas 14,9 para vencer esa resistencia, para que esa sangre llegue de la madre al producto. Más o menos por ahí va la cosa. Ahí tiene que ver con estas cuestiones que ahí sí son cosas que generalmente son preguntas para examen, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿No? Una elevación de la producción de sustancias vasodilatadoras, las que ejercen su acción de nivel local y sistémico. Lo normal es que la gente normal sea una paciente que los vasos estén dilatados, no que ocurra lo contrario, ¿sí? Si esto está vasodilatado, eso está dentro de lo normal. En cambio, en la preeclampsia y en el RCI no sucede eso, sucede todo lo contrario. Vamos yendo entonces, entramos a un territorio de alta resistencia, ahí empieza el problema. Como viene la sangre y encuentra una resistencia, la sangre para que llegue y la circulación para que llegue a cumplir lo normal es que aumenta la presión. Fisiológicamente o fisiopatológicamente la presión arterial aumenta para vencer esa resistencia, ¿sí? Y por lo tanto estas sustancias vasodilatadoras van a disminuirse. Prostaciclina, óxido nítrico, para que tengan una idea y para que los varones que están medio durmiendo, el óxido nítrico es un vasodilatador muy importante. Sin esto no tuviéramos erección. Ya despertaron varios. Esto es muy importante, ¿sí? Y al fallar esto es que ocurre todo lo que ustedes ya saben, ¿sí? Ya despertaron. Bien. Cuando no ocurre ese tema de la vasodilatación, ocurre lo otro y empieza el problema de la fisiopatología de la preeclampsia. Esta sustancia, óxido nítrico, no solamente es importante lo que les acabo de mencionar, es muy importante para la embarazada. Es un vasodilatador muy importante, que cuando está disminuido le trae problemas de preeclampsia. Y ocurre simplemente esto, miren, esto es lo normal, miren este vaso y miren este otro. Comparen, ¿sí? Hay varios, ¿sí? Esto es preeclampsia, miren esto, esta luz, y esto es normal, que es lo que les mencionaba, ¿no? Esto es sin embarazo. Miren esto y miren esto. Empieza el tema de la resistencia. Normal, pasa la sangre libremente, sin resistencia, y aquí para que pase esto tiene que haber presión, una presión más alta. Sea lo que produzca la preeclampsia, finalmente esta es la consecuencia. Y empieza la cuestión citotóxica sobre el endotelio, y empieza a malograrse el endotelio del riñón, y empieza la proteína. Ustedes saben que es una molécula grande, o sea, no debería de pasar, no debería ser filtrada hacia afuera, pero como el endotelio está alterado, entonces la molécula de la proteína, que es una molécula bien grande, pasa. Y por eso es que aparece proteína en orina, y por eso es que la proteína disminuye en sangre, y tienen proteína, ¿ok? Sea lo que sea, hay una anormal placentación, que es lo que yo les decía. Producto de eso hay una disminución del flujo útero-placentario. Producto de esto hay un daño endotelial. Después de esto viene una disfunción de la cascada de la coagulación. Luego de esto vienen los depósitos de fibrina en el endotelio. Y todo esto de acá que les acabo de explicar, después de una placentación anormal, del daño del endotelio, al final daña riñón, daña hígado, daña la placenta y daña el cerebro. Como consecuencia, al dañar el riñón, hace proteinuria y hace una insuficiencia renal. Si daña al hígado, hace GERD, que son los casos que les acabo de mencionar. Si hay daño en la placenta, hace un retardo en el crecimiento intrauterino, y por supuesto, si hace un daño cerebral, va a convulsionar. Todo esto está implicado. Hay una isquemia, hay daño endotelial, hay vasoespasmo, todo lo contrario a la vasodilatación que les decía, porque no está el óxido nítrico y no están las sustancias vasodilatadoras. La placentación es anormal, los vasos se ocluyen, hay disminución de las sustancias vasodilatadoras que les acabo de mencionar, la prostaciclina y el óxido nítrico. La cuestión de la resistencia vascular, ya les he dicho que está aumentada, hay mayor gasto, y todas estas alteraciones
ya mencionaba de alguna manera. Hagan un repaso de lo que es la presión arterial media, porque esto tiene que ver, ¿sí? La fórmula, deben de sabérsela. No solamente deben calcular la presión arterial sistólica, la diastólica, sino también la presión arterial media. Vuelvo a repetir, practiquen. Si tienen sus dudas, entren a audios para que tomen bien pesen bien a su paciente. Hay tablas para esto. Si ustedes revisan la historia, el carnet perinatal, en el carnet perinatal tiene estas tablas. Y fíjense ustedes bien en sus hospitales, en cualquiera que quieran, en cualquier hospital, agarren la tarjeta y vean ustedes que estas tarjetas están vacías. No lo llenó ni el obstetriz, no lo llenó el médico, nadie lo llena. Y es muy importante, eso es muy importante. Yo veo que ustedes se ríen porque sé que es así, pues. Es así. De cualquier hospital que quieran. No me digan que no, ni en un hospital sí, mentira. No llenan esto. No llenan esto. Llegan a nuestros hospitales y tú te das cuenta, recién dibujas y te das cuenta que tiene una curva tremenda. Y recién te das cuenta, señora, pues usted ha subido 18 kilos. El índice en masa corporal y todas esas cosas que por cuestiones de tiempo se las paso rápido, pero ahí está. Hay que aprender a medir bien la altura uterina. Eso también es otra cosa que lo aprendemos mal. Fíjense bien cómo lo miden, cómo calculan el edema. Este tema de la proteinuria, ustedes deben estar en capacidad de hacerlo. Cuando estén haciendo su serum, que ustedes creen que van a dar una orden para que le hagan la proteinuria, ustedes tienen que hacerlo, jóvenes. Ustedes tienen que hacerlo. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Hay definiciones de proteinuria. Bien, yo siempre me detengo un poquito en esta diapositiva. Esto es de alguna manera para yo llamar su atención y tratar de insistir en que hagan bien ustedes su anamnesis. ¿Qué cosa es lo que debemos de buscar? No pregunten, señora, ¿tiene usted escotomas? Porque la señora no sabe qué cosa es escotomas. No le pregunten si ve lucecitas, porque de repente no son lucecitas, de repente son mosquitas, de repente son algodoncitos, porque las cuestiones de lo que uno siente dependen de cada persona. El dolor, lean ustedes la definición de dolor, y en la definición de dolor hay una parte que depende de la persona que le duele. Es una cuestión bastante subjetiva. De repente para que a mí me duela, para que a uno de ustedes le duela algo, tiene que ser algo de 8, de repente un 3 a mí me duele. O sea, no todas las personas somos iguales. Entonces, no pregunten porque si ve estrellitas, no pregunten eso. Pregúntenle, señora, ¿tiene usted alguna molestia en la visión? Señora, y ella va a decir estrellita, va a decir lucecita, va a decir lo que ella quiera. Pero no induzcan ustedes a una mala pregunta, va a tener una mala respuesta. Señora, ¿tiene usted alguna molestia en los ojos? ¿Ve mal? ¿Ve bien? Y ella va a soltar sus estrellitas, sus lucecitas y todo lo que ustedes quieran. No pregunten por escotomas, por favor. Por supuesto, pregúntenle si le molesta la luz, ¿sí? No le pregunten, señora, ¿tiene usted fotofobia? ¿Sí? Esta pregunta puede parecer insultante, pero pregúntenle, señora, ¿se nota usted hinchada? Señora, ¿se nota usted más cachetona? De verdad, háganlo. Yo siempre lo cuento. Una vez pasando visita teníamos a una adolescente hospitalizada y no sabíamos exactamente cuánto había aumentado de peso, pero lo cierto es que la habíamos visto varios días y esa chica más o menos estaba subiendo 1 kilo diario en nuestras narices. Subía 1 kilo diario. Lo que yo nunca me olvido es cuando vino el papá, que no vivían juntos, y ya tenía su compromiso. Llega el papá, la ve a su hija y le dice, hijita, le dice así como ve uno a su hija, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Le dice. Entonces yo lo miro al señor y le digo, ¿qué pasa? Le digo, no, su cara no es así. O sea, ya pues, ¿qué estaba? Estaba hinchada, pues. Por eso puede ser insultante decirle, yo lo hago. Y yo le digo, señora, disculpe la pregunta, pero ¿se siente usted un poquito más cachetona? Porque a una mujer que le diga que está cachetona se puede molestar. Pero, señora, ¿usted se ha visto en el espejo? ¿Cree usted que su cara está más cachetona? Y te va a entender, sí, estoy más cachetona.
O sea, de esa manera ustedes tienen que acuérdense que ustedes no van a tener pacientes pues ocultos, ¿no? Psiquiatras, ingenieros, no, van a ir a hacer sus estudios a lugares bastante pobres donde hay bastante ignorancia. Entonces ustedes tienen que saber preguntar a la señora. Eso de decir si eso no cachetona, a mí me resulta. Pero sean suaves, porque lo pueden tomar a mal. Preguntar si el anillo le entra o no al dedo, o si el pie entra fácilmente al zapato. Esos son datos importantes. No me entra mi anillo, dice. Por supuesto, puedo preguntar por dolor de cabeza, dolor de nuca, dolor de vientre, si pierde sangre, si el bebé se mueve o no se mueve. Eso es lo que tienen ustedes que preguntar. No estén tratando de buscar un examen de laboratorio, un gol estándar, ¿no? No busquen eso, porque aparte no lo tenemos. Eso es lo que ustedes tienen que averiguar. Y tomen bien su presión arterial y hagan bien su proteinemia. Eso es lo que tienen que hacer. Ahí está la fórmula. Diferencias. Bueno, esto de prevención es todo un tema. Creo que se acabó el tiempo. Olguita, ¿sí? ¿Se acabó? ¿Ah? 5 ya. Siempre me falta tiempo. Bien, metámonos esto a la cabeza, por favor. Es una cuestión sistémica y es una cuestión dinámica. Ayer fue leve, pero hoy puede convulsionar. ¿Sí? No, esa paciente de la cama 35 no es leve. No, ayer habrá sido leve. Los criterios de severidad, que es lo que, como les vuelvo a repetir, que cambian bastantes medicamentos que se usan. Si ustedes van a referir, recuerden su vía, su sulfato de magnesio, según como les estoy indicando ahí cómo lo deben de preparar. Porque si ustedes le van a decir colocarle una dosis de ataque de 4 gramos y de ahí 1 gramo por hora y la otra no sabe cómo hacerlo, ustedes lo van a tener que... Se llama preparar el matraz, ¿no? Y les estoy dejando ahí el archivo. Sulfato de magnesio, cómo se prepara, está ahí en el archivo, están los efectos secundarios, que ustedes tienen que saber cuáles son los efectos secundarios, porque por hacer un bien con el sulfato de magnesio ustedes pueden provocar un problema renal, les puede provocar una depresión respiratoria severa y complicar más aún el tema. Lo de criterio de determinar el embarazo ya lo dije, ya les expliqué, puede ser por causa de la madre o puede ser por causa del producto del embarazo. La dosis de ataque del sulfato de magnesio es de 4 gramos, dependiendo cómo lo van a preparar, dependiendo de cuánto traiga la ampolla. La ampolla cambia de presentación, por eso es que no es bueno decirles coloquen 4 ampollas, coloquen 2, coloquen 10, porque la presentación va cambiando. Por eso, en lugar de memorizar, es mejor que ustedes sepan cómo preparar el matraz. ¿Preguntas? Lo básico de gel, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetomenia, que son las siglas en inglés. ¿Cómo busco la hemólisis? TGO, TGP y DHL son las que se alteran. Aquí viene lo que confunde, ¿no? En cuanto a la Universidad de Mississippi, que es lo de Martin, clase 1, clase 2 y clase 3, de acuerdo a cuánto de límite ponemos para la plaquetopenia. Sibay es un estudioso mundial que se dedicó bastante al tema de estudiar la preeclampsia y se llama criterios de Sibay. Por eso es que cuando ustedes estén en alguna discusión clínica y ustedes digan esto es una preeclampsia y por ahí alguien diga no es preeclampsia, ustedes simplemente díganle según Sibay dice que si tiene esto, y si mi paciente tiene esto, tiene los criterios de Sibay, por lo tanto es su gel, no porque lo diga yo, sino porque lo dijo Sibay. ¿Sí? Ustedes, yo siempre les digo, cuando ustedes discutan un caso clínico, ustedes tienen que consultar por qué a mí me parece que ella es tifoidea. No es que me parece, no, tifoidea sí por esto y por eso.
Entonces yo sí puedo pensar que... Me parece que ese apéndice porque tiene la cronología de Murphy que tenía acá, y se pasó acá, y me parece que no. O sea, eso ya está, son cosas establecidas. No es que yo estoy adivinando. Bien, el tema del Doppler, recuerden ustedes que se debe hacer un Doppler entre las 11 y las 13 semanas, luego se debe hacer otra entre las 22 y 24, precisamente para ver este tema del Doppler, es decir, el tema del notch, que no me diagnostica preeclampsia, pero sí me va a avisar que tengo que tener más cuidado con esa paciente. El problema es que ahora en esto, por lo menos en nuestro medio, no lo podemos hacer porque en la ecografía generalmente para encontrar cita en los hospitales, ya sea de salud o de MINSA, no se logra y van a... ¿Qué cosa siempre les digo? ¿Qué cosa es lo que más hay frente a los hospitales? Farmacias, rayos X y ecografía, ¿no? Y las hace cualquiera. Entonces para diagnosticar un notch tiene que ser una persona especializada. Y por supuesto que estas personas que hacen un diplomado de 3 días y se compran su ecógrafo, hacen ecografías que le hacen un terrible daño a los pacientes. Bien, yo les agradezco mucho por su tiempo. Se habla del calcio, ya están establecidas hasta las dosis. Dar calcio está, sí, hay que darlo. Antes se decía si se da o no se da. Ahora en las guías MINSA está bien claro que sí se le debe dar el calcio. También está escrito que sí se le debe dar la aspirina. La maternidad de Lima, en su guía que hizo el año pasado, ha puesto el calcio. En estos momentos están nuevamente discutiendo, actualizando, y sí se debe dar calcio, sí se debe dar aspirina. La dosis está totalmente establecida. En nuestro país es un tremendo problema la preeclampsia, tremendo problema. Para que esto pueda ser resuelto, yo aquí he hecho copiar, pegar, y por supuesto que pongo el nombre de la persona como fuente, el doctor Guevara, que es el actual director del Instituto Materno Perinatal. Él dice, pues, de que, y le doy toda la razón, que para poder resolver el tema de la preeclampsia tiene que ser una decisión de arriba, tiene que ser una decisión de Estado, tiene que ser la gente que está arriba para que se dedique a poner dinero para resolver estas cosas. Lamentablemente eso ahorita es soñar, porque más están pensando en otra cosa que en la preeclampsia. Gracias. Gracias.